Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este canal, para mí Live Leaks. Vamos a escuchar hoy a nuestro querido otra vez Hugo, el ciudadano fiscal, mientras que estamos ayunando y eso. Vale, vamos a darle allá, vamos a oír noticias de verdad y empecemos a escuchar noticias porque lo que nos cuenta la tele, como siempre, pues no tiene ni chicha ni limoná, que se dice por aquí. Pero bueno, empecemos a escucharlo. De 2025. Igual que hay otros canales que también os recomiendo que veáis, que es un tío blanquetero, son varios youtubers pues, que hacen noticias y es eso, igual que algún economista o cosas así, también podéis seguir y esas cosas. Lo que vosotros queráis, familia o chicos. Ahora que te cuento. Vamos a hablar de cómo una de las novias de José Luis Ábalos está acusando a Pedro Sánchez de saberlo todo. Y vamos a hablar también de cómo en Reino Unido por fin el Tribunal Supremo ha definido que es una mujer. Pero antes de nada vamos a hablar de Valencia. Vamos a hablar de mi tierra valenciana que fue arrasada por una riada. Unos dicen que intencionada, otros dicen que accidental, pero eso sí, muy conveniente para algunos. Y es que os acordaréis también que en Valencia hubo otra desgracia un tiempo atrás. Un edificio se prendió fuego y murieron varias personas, además de quedarse sin hogar otras tantas personas. Pues resulta que había mucha gente imputada en este caso. Y claro, en un caso así de grande había muchas pruebas y mucho material para aportar ante el juez. ¿Y qué ha pasado? Mira. Las pruebas claves del incendio de Campanar irrecuperables tras la Dana. El complejo logístico y archivo. Que justito, ¿no? También las pruebas de campanar que para que estaban justamente en aquella zona del ciudad, siempre importa, todo eso, no hay ni copias, ni no hay ninguna. Que justito que estaba toda la documentación en esos pueblos, ¿qué ha pasado? Que justito. Mira que Valencia Grande tiene archivadores también, pero es que estaba allí justamente. Intermedio del polígono Lo Liberal de Ribarroja fue destruido por la Dana y varios trabajadores fueron sorprendidos por agentes de vigilancia con pruebas judiciales en mochilas. Vaya nube, qué casualidad. Qué casualidad que la riada se haya llevado las pruebas que acusaban a toda esta gente poderosa que estaba detrás de la construcción de este edificio que se prendió fuego tan rápidamente. A ver si al final los motivos para abrir las compuertas y toda la sucesión de negligencias que hubo tenían que ver con todo esto, ¿eh? Y vamos con otro tema que va a ser recurrente en este canal y es el tema del Valle de los Caídos. A mucha gente le sorprende que un ateo como yo defienda con tanto fervor una basílica o el Valle de los Caídos, pero es que esto es bastante más. Es bastante más que una iglesia o que un edificio o que una cruz. Es una lucha por el poder. Es una lucha teológica y política, porque dentro de los objetivos del gobierno hay objetivos políticos y hay objetivos teológicos. Ayer en el Todo TV José Javier Esparza lo definió de maravilla. Mirad. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy es miércoles santo. Normalmente el miércoles santo lo que se conmemora es la traición de Judas. ¿Mire usted por dónde? La cosa empieza pues el domingo de Pascua, la llegada a Jerusalén. Sucesivamente vamos recordando la unción de Jesús en casa de Lázaro, la segunda explosión de los mercaderes del templo también, por cierto, la controversia en el templo, la traición de Judas, lo que viene mañana jueves la última cena, el viernes la crucifixión, el sábado el duelo y el domingo la resurrección. Así que el miércoles es un día para recordar a todos los Judas de la historia. Una de las primeras cosas, me acordará usted la anécdota personal que yo leí, ahora fácil 50 años, sobre el asunto, fue una interpretación de la traición de Judas en términos políticos. Es una hipótesis que circula por ahí, no quiero decir que sea realmente así. Según esta interpretación, Judas era un celote, era una secta judía que interpretaba la llegada del Mesías en términos estrictamente políticos, es decir, que lo que esperaba era que llegara un rey. Y enormemente decepcionado por la figura de Jesús, lo que hizo fue precisamente ponerse de acuerdo con el Sanedrín para delatarlo y provocar su muerte. Bueno, esta es una interpretación, te digo que no digo que sea la correcta, no, que es verdad que, como decía Alonso Cortés, al final toda cuestión política encierra una cuestión teológica de fondo, y me parece que es esta última reflexión la que justamente hoy deberíamos recordar, porque todo lo que estamos viviendo alrededor en términos políticos tiene realmente una interpretación teológica
teológica muy importante. Y basta pensar en el asunto de la Basílica del Valle de los Caídos. Escribe David Sandoval un excelente artículo en Voz Populi interpretando precisamente lo del Valle como al parecer muy poca gente lo quiere interpretar. Esto es una ofensiva política de un señor con un proyecto concreto. Pedro Sánchez y su Frente Popular, como dice Mario Oreja. Lo que dice el hombre este también, que es eso, es un... Este poder, eso es un símbolo que hubo en el franquismo, lo pusieron ahí y ya está. Pero lo tienen que dejar para que no se repita la historia. Que es lo que dicen muchos historiadores, cuando ocurre una historia se vuelve a repetir. Y pues otro dictador que no sea este es el Pedro Sánchez, el que tenemos ahora. ¿Qué quiere hacer? ¿Él algún monumento? ¿Se quiere hacer ahí él para poder hacerse un mausoleo o algo? ¿Dejarlo? ¿Te molesta? Ya está, son ellos los que promueven el odio. Y violencia siempre son ellos. Son ese partido siempre. Y desde su punto de vista, esa ofensiva política es una ofensiva teológica. Quiere imponer un orden del mundo nuevo. Un orden del mundo satánico. Y yo no le quitaré a usted la razón. Pero es lo que tiene en la cabeza él y todos los suyos. Por eso lo que es que hay enfrente, los que hay enfrente, tienen que ser conscientes de lo que les está pasando. No es una cuestión administrativa, no es una cuestión judicial, no es una cuestión monumental, es una cuestión teológica. Y precisamente que sean quienes más conscientes deberían ser de ello, los que han entregado enteramente las llavecitas al mal, también tiene una interpretación teológica. Interpretación, y usted por donde particularmente pertinente, hoy, miércoles santo, día en el que solemos. ¿Aún no tienes republicidad? Consigue un 2,25% de interés en una cuenta de... Tengo un gato muy pesado. Tengo un gatito muy pesado. Y es que veréis, sigue siendo lucha religiosa. Y si no, fijaos en lo que hace este gobierno y muchos otros con el tema del clima cambiático y todas estas historias. Realmente, no es más que otra religión. Es una religión que algunos podrían decir satánica, como dice José Javier Esparza, no le voy a quitar yo la razón a quien diga eso, pero la cuestión es convencer a la gente de algo de lo cual no tienes pruebas, como sucede con todas estas historias de la agenda de coloritos. Y otro motivo muy importante es la sustitución de unos valores por otros. Porque el catolicismo está en declive, y está en declive no solo por la negligencia de los gobernantes de la Iglesia Católica, sino también porque los gobiernos están haciendo para que así sea. Y un ejemplo muy claro es lo que está sucediendo en Tarrasa, donde se estaba construyendo un cementerio laico, porque claro, hay personas que no quieren ser enterradas bajo los ritos de cualquier religión. Así que vamos a construir un cementerio laico. Ya. ¿Y luego qué pasa con la zona reservada para musulmanes? Venga. Tarragona anuncia un nuevo cementerio público laico, pero con una zona exclusiva para musulmanes. El objetivo es ofrecer una alternativa pública al cementerio actual de titularidad privada. Es decir, un cementerio laico, pero con una zona reservada para musulmanes. Pero no solo es en Tarrasa, que por cierto es una de las ciudades más islamizadas de España, sino también en Andalucía, donde gobierna un tal Juanma Moreno Bonilla, al cual le vamos a cambiar el nombre y a partir de ahora en este canal se le va a llamar Juanma Moruno Bonilla, hace cosas como esta. La Junta de Andalucía, Partido Popular, lanza una oferta de trabajo a pintores para que apliquen técnicas árabes y solicita el dominio del idioma marroquí. El puesto va dirigido a profesionales con al menos 2 años de experiencia. O sea, que tienes que ser moro para acceder a este trabajo. Y esto está sucediendo en España. Luego dirán que no hay sustitución. Luego dirán que no se quiere sustituir una religión por otra. ¿Y queréis más pruebas de esto? Los comedores escolares. A partir de ahora, los comedores escolares estarán obligados a ofrecer menús veganos y menús para sensibilidades religiosas. Esto ya lo dije en otras noticias desde el exilio, días atrás. Pero también... Esto a mí me parece poca vergüenza. ¿De qué van los colegios? Y después a un alérgico no le quieren quitar la comida o porque tiene tu chiquillo algún problema, no pueden. Pero esto es España, tía. Si no quieren venir aquí, que se vayan a su país o que se vayan a su casa a comer.
como todos, ahora los colegios se tienen que adaptar a las personas de fuera, en vez de a las personas que somos de aquí, pero esto ya, también nos van a adaptar los colegios a la religión, ¿nos van a abrir colegios islámicos o qué pasa aquí ya? Y hay otra cosilla que me ha llamado mucho la atención, y es que aquí tenéis el boletín oficial del Estado en el cual se dice todo eso, pero lo que a mí más me preocupa es que se habla de muchas cosas, pero no se habla de carne. En ningún momento en todo el documento del Boletín Oficial del Estado se menciona la carne. ¿Qué quiere decir esto? Pues significa que si un comedor escolar quiere, puede ofrecer comida durante todo el año a los alumnos sin darles ni siquiera un gramo de carne. ¿Sabes lo que les van a dar en su lugar, verdad? Insectos. La harina esta de grillos, de la cual vamos a hablar en noticias internacionales, porque a Giorgia Meloni se le han hinchado los melonis y ha dicho que la harina de grillo va a ser que no para los platos tradicionales italianos. Pero bueno, vamos Es a que es hablar normal, es del que es algo tema normal. de Ábalos, de Coldo García, del Partido Socialista y demás. Mirad esta noticia. La empresa donde Ábalos enchufó a Jessica se gasta más de 3,5 millones de fondos europeos destinados a la recuperación económica en un centro de menas. La empresa también es de la Administración General del Estado. Veréis, como el gobierno no puede aprobar Perdón. los nuevos presupuestos, está redirigiendo presupuestos, como por ejemplo esto, un fondo de transformación que dónde va a parar, pues va a parar a un centro de menas. O lo que se quiere hacer a partir de ahora con el tema del armamento, que es destinar fondos de otras partidas, como por ejemplo el combate contra incendios, a objetivos militares. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues tú compras unos drones que teóricamente pueden servir para vigilar los montes y que no haya incendios, pero que también pueden servir para la guerra. Y entonces directamente se los das al Ministerio de Defensa y ya está. Dinerito que está en una partida que va a parar a otra. Y vamos con una de las noticias del día, y es que una de las novias de José Luis Ábalos está acusando a Pedro Sánchez. Es de las primeras veces que se acusa a Pedro Sánchez en un juzgado. En redes sociales Pero lo que da tenemos igual, visto, que va a pero dar en los igual. juzgados es de las primeras veces. Mira, la novia de Ábalos señala a Sánchez, tenía conocimiento de todo y lo mantuvo por interés. Andrea de la Torre asegura que el presidente traicionó a Ábalos y que intenta que lo pague quien no lo tiene que pagar. A ver, yo creo, opinión personal, por supuesto, infundada, que aquí están pringados todos y aquí ahora es un sálvese quien pueda. Obviamente, Ábalos querrá librarse del marrón, Ábalos querrá que no le enchufen todo, porque el gobierno lo que quiere es que todo esto se lo termine comiendo. Uno, que ya lo han dado por defenestrado, que lo han echado del partido, aunque sigue como diputero, y mientras tanto a ver si así se libra Pedro Sánchez. Pero me da a mí que más pronto que tarde Pedro Sánchez se sentará en el banquillo de los acusados. ¿Y Bueno, sabéis qué credibilidad le doy a la novia de José Luis Ábalos? es que podría ser, ¿sabes? Pero es que en este país, yo como ciudadano ya me gustaría que la justicia fuera, pero ya lo he dicho más de una vez, es diario, ¿de quién depende la fiscalía? ¿De quién depende? ¿De quién depende? Pues ya está. Pues le doy bastante, porque yo entiendo que José Luis Ábalos tiene que saberlo todo. Y los hombres que no tienen muchas luces, cuando se acuestan con una mujer, terminan contándole cosas que tampoco sirven para nada, porque total, si ya te la estás pinchando, ¿para qué quieres seguir impresionándola? Pero como José Luis Ábalos parece que luces tenía poquitas, quizá haya hecho esto y quizá le haya ido contando a sus amiguitas, a sus sobrinitas, a sus novietas o a todas estas que tenía todo lo sucedido en Moncloa, todo lo sucedido con el gobierno. Así que sí, es bastante posible que haya mucha veracidad en esto que está diciendo Andrea de la Torre. Y vamos con más cosas del Partido Socialista. La delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana mintió en su currículum y dijo que tenía dos carreras que no tenía. No, Pues aquí no tenéis me a lo creo. Fernando Grande Marlasca diciendo que No bueno, me lo eso creo. No me lo ¿qué creo. problema es ese? Mira, mira. Los que han utilizado esta investigación y la siguen utilizando como el Partido Popular sean capaces de pedir disculpas. Ministro, quería preguntarle por Pilar Bernabé y el currículo que hemos sabido que se vio obligada a modificar porque algunos datos de los que daba no eran ciertos. Por ejemplo, que era licenciada cuando no lo es. Desconozco esas circunstancias, con lo cual no puedo, mejor dicho, pronunciarme, pero en todo lugar la honradez y el buen hacer de Pilar Bernabé, de la delegada de gobierno de la Comunidad de Valencia,
yo creo que es más que no es discutible en modo alguno. Y cualquier error que haya podido existir, si ha existido, pues se habrá subsanado. Claro que está subsanado, hombre, por Está supuesto que todo. está subsanado, simplemente se ha retirado y vamos a decirle al equipo de opinión sincronizada que a esto no le preste la menor atención y a otra cosa mariposa. Y es que la corrupción socialista no tiene límites. La corrupción socialista que estamos Le acostumbrados puso a pulpos. que nos robe dinero, lo que no estamos tan acostumbrados es a que nos robe vidas. O bueno, depende de los sitios, porque en la Comunidad Valenciana me parece a mí que saben un poquito de eso. Y en Asturias se produjo un accidente en el que murieron unos cuantos mineros, 5 en concreto. Aquí tenéis a José María Figaredo que os explica con pelos y señales qué es lo que sucedió realmente. Recordarán, el 31 de marzo hubo un accidente trágico en Asturias en el que fallecieron 5 mineros. Si tienes más de 60 años como yo, no contrates un seguro. Bien sea ante un caso de gravísima negligencia de la Administración autonómica y nacional, o bien ante un nuevo caso de corrupción socialista, que es lo que empieza a aparecer. La licencia que permitió llevar a cabo estas actividades mineras se obtuvo en un mes. Dieron un tipo de permiso que se ha llamado de exploración complementaria, que ni consta en la ley de minas, ni consta en el reglamento de minas, un concepto absolutamente ad hoc que no aparece en la normativa nacional ni regional que aplica esta cuestión. Además de esto, se habían presentado denuncias antes de este accidente, en concreto una reclamación especificando todos los datos el 12 de marzo de este mismo año, una reclamación ante el organismo responsable en la Administración autonómica, especificando todas las irregularidades que se encontraban, que se estaban produciendo en esta mina, y que fue absolutamente ignorado. Y la situación es triste porque hasta ahora estamos casi acostumbrados a que la corrupción socialista cuesta dinero a los españoles. Pero en esta ocasión, la corrupción socialista ha costado vidas. Porque esto de dar licencias ad hoc es algo que se está haciendo muchísimo durante este gobierno socialista. Se crean licencias ad hoc y se crean puestos ad hoc. ¿Qué significa esto? Pues significa que una licencia que antes no existía se crea simplemente para favorecer a una persona o a una compañía. Un punto. En concreto, Ya está. se crea de forma que para poder acceder a ella solo puede Adoctrinamiento. esa empresa, porque se especifican unos requisitos que específicamente cubre esa empresa. Pero venga, vamos a relajarnos un poquito y vamos con la noticia tonta del día. Han secuestrado un pañuelo de Semana Santa y piden 5 tanques de calimocho como rescate. Mira. Buenas tardes. Este es un mensaje para demandar Virgen de las Villas. Soy el ladrón del pañuelo rodeado de todo el mundo. He tenido que cerrarlo porque veía que los jóvenes no estaban siendo apoyados. Si quieren que el pañuelo sea devuelto, deben haber entregado el 5 tanques de localizarlo para que el mismo volumen pueda disfrutar de ellos. En caso de que no los entreguéis, con esta misma gasolina le prenderé fuego al pañuelo. Y accederán al trato, el mismo domingo aparecerá el pañuelo. Y si no, hay que decir que este gilipollas ya ha sido detenido y no sé qué le van a hacer, pero yo creo que se merece un castigo, ya no solamente por robar un pañuelo que no tiene la más mínima gracia, sino por imbécil. Quien no es un imbécil es Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez en un momento le dijo a Sumar que iba a revisar esto de la edad de voto y que podrían votar los menores de 18 años, que se comprometía a trabajar para que pudiesen votar los menores de 18 años, desde los 16. Claro, aquí los menores pueden hacer de todo. Cambiarse de sexo sin permiso parental, mutilarse, salir de casa, denunciarte, votar, pero trabajar y apoyar o algo no. ¿Para qué? Eso los jóvenes obligaciones ninguna. Votar para que ellos tengan más votitos y eso sí, pero para que los jóvenes puedan independizarse, para que los jóvenes puedan tener una vivienda, para eso no. Ah, hombre, va. Para arriba.
Pero parece que con la nueva deriva del voto y con las nuevas encuestas que hace el CIS, esto no le está haciendo tanta gracia. Así que, bueno, mirad esto. El gobierno gastará 9 millones en una campaña urgente contra el autoritarismo. Un 30% de jóvenes apoya este modelo. Veréis, el CIS es una herramienta doble para el gobierno. Por un lado, la que creo que ya conocéis todos, y es que Tezanos cocina las encuestas para que luego la opinión pública crea lo que quiere que crea Tezanos, pero tiene otra cosilla también, y es que cuando quieren hacen buenas encuestas, cuando quieren obtienen los resultados que realmente son, y se han dado cuenta de que un 30% de los jóvenes apoyaría una dictadura. Así que esto no le está gustando mucho a Pedro Sánchez y se va a gastar 9 millones de tu dinero para Ya. convencer a los jóvenes de que las dictaduras son malas. Verás, yo sé que no está bien darle consejos a Sánchez, pero me voy a atrever a darle un consejo. Y es que toda esta tontería contra Franco, que si el Valle de los Caídos, que si tal, que si cual, lo que está haciendo es lo contrario. Todavía no se ha dado cuenta este imbécil de que los jóvenes, especialmente los adolescentes, tienden a hacer lo contrario de lo que les dicen. Todavía no se ha enterado este tío que cuanto más le digan a los jóvenes que Franco era malo, va a haber más jóvenes que van a decir que Franco era bueno. ¿Todavía no se ha dado cuenta este idiota? Pues esperemos que no se dé cuenta, porque quizá, tal y como he dicho antes, se rebaje la edad de voto a los 16 años y esto nos favorecería bastante. Mira esto. Rego confirma que trabaja para rebajar a 16 años la edad de voto y recuerda al PSOE que lo apoyó en el Congreso. Sí, se lo recuerda porque parece que a Sánchez se le ha olvidado eso de que lo apoyó en el Congreso. Y es que al calor Se la de las apoyó. nuevas encuestas se está dando cuenta de que los jóvenes Se la principalmente apoyan a apoyó. partidos en los extremos. No a los partidos como el PSOE y el Partido Popular, sino a los partidos en los extremos, como Podemos, como Sumar o como Vox, si lo queréis poner en el extremo, que a mí no me parecen tan extremos, no me parecen tan radicales, pero lo cierto es que si miras lo que hay en España, son lo que está más a la derecha. El otro problema que tienen los jóvenes es el empleo, el trabajo, que hay mucho paro en España. Y esto se debe a muchas No, cosas, pero qué la va. principal es que emplear a alguien en España, contratar a alguien en España, es un auténtico calvario para el empresario. No solo tienes que pagar una barbaridad de cotizaciones, impuestos y demás, es que después, si ese trabajador se te pone de baja, a ti te toca estar pagándole. Y esto no es algo que suceda muy de vez en cuando. Mira, el fuerte aumento del absentismo laboral amenaza el boom del turismo en España. Es uno de los que tiene niveles más elevados de bajas laborales por salud mental y ansiedad en España. Que no digo yo que ser camarero no cause ansiedad, depresión y demás. No voy a negar yo todo eso porque yo conozco un poquito sobre enfermedades mentales. Pero lo cierto es que en España hay mucho cara ¿Qué dura. va? Y claro, tú ¿Qué vas al va? médico, le dices que te encuentras mal, que te encuentras cansado, que no sabes qué hacer con tu vida, que no sé qué, que no sé cuántos. Y en muchos casos el médico te dice, pues nada, yo te doy la baja. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque al médico darte la baja no le cuesta nada, encima se va a llevar bien contigo, no va a tener un problema en la consulta y aquí todos contentos. En cambio, si te niega la baja, puede ser que le montes un pollo, puede ser además que después suceda algo como que realmente tuvieses un problema grave y termines haciendo una locura y entonces tú seas el responsable. Así que ante la duda, Además tu duda. yo le doy la baja al trabajador, que el empresario no va a venir a quejarse aquí. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues pasa que cada vez hay más empresarios que dicen, pues es que yo contratar a alguien, pues no puedo porque lo primero tengo que pagar una barbaridad de impuestos, pero es que además estoy asumiendo un riesgo brutal, porque si yo contrato a un par de camareros y se me ponen los dos de baja, me toca estar pagándoles a esos dos camareros más a otros dos más que vengan a hacer el trabajo, porque si no, el trabajo no sale. Y a esto o se le pone solución o se va a ir a tomar por saco el mercado laboral español. Pero bueno, antes de pasar a noticias internacionales, Santiago Abascal ayer concedió una entrevista a un podcast muy famoso, que no debo ser yo porque a mí no me contestan ni los emails, en el cual explicó por qué se dedica a la política. Y a mí me gustaría que lo vieseis. Todo lo relacionado con la política ha estado muy presente en mi vida desde niño, porque mi padre se involucró en política muy pronto en un pueblo de Álava. Muy graves para la familia, de amenazas, de persecución. Yo recuerdo que una
amigo de mi padre le mataron cuando yo tenía 9 años. Es algo que yo conozco en ese mismo momento, con 9 años. Por lo tanto, la conciencia sobre el problema político estaba muy presente en mí desde niño. Y sobre todo, en el País Vasco, en mi tierra, el problema en torno a la idea de España, el ataque a España, a lo que yo era, a eso que yo sentía muy dentro, veía que era atacado por algunas personas, con la violencia. Y bueno, supongo que eso te lleva al compromiso político poco a poco, y después todo son carambola, ¿no? Y una decisión tras otra encadenada que te lleva a donde estás, y desde luego que también explica quién eres y por qué actúas como actúas. ¿Y por qué quería que vieseis esto? Pues porque hay mucha gente que critica a Abascal de que solo se ha dedicado a la política. Y es que cuando tienes una vida como la que ha tenido Abascal, amenazado por cuestiones políticas, que tu familia ha sido amenazada por cuestiones políticas, que los negocios de tu familia han sufrido daños por cuestiones políticas, es normal que dediques toda tu vida a la política. Es triste, claro que es triste, pero es normal. Además, llega un momento en tu vida, cuando ya te has dedicado a la política durante un tiempo, que prácticamente no puedes hacer otra cosa, no porque no sepas, sino porque literalmente no puedes. Me pongo como ejemplo, yo me he dedicado a unas cuantas cosas en mi vida, pero ahora que me dedico a la política, y eso que no es activamente, sino que me dedico a denunciar hechos políticos en un canal de YouTube, si yo volviese a España, no podría trabajar en muchos sitios, porque me tendrían vetado. Así que me tendría que dedicar a la política o irme fuera de España otra vez, que es lo que hice hace 15 años. Pero bueno, vamos a pasar a las noticias internacionales, y hay una noticia que a mí me preocupa muchísimo, y es el nuevo tratado de pandemias. El nuevo tratado de pandemias, que como podéis ver en esta noticia, ya se está perfilando y ya se ha aprobado un borrador. ¿Y por qué me preocupa todo esto? Bueno, lo primero, porque cualquier cosa que haga la Organización Mundial de la Salud es para preocuparte. Y lo segundo, porque Sánchez está contento. Y si Sánchez está contento, es que no es bueno para España. Mira qué tuit de Sánchez. Hoy damos un gran paso para la salud global con el acuerdo del Tratado contra las Pandemias. Ante desafíos globales que no conocen fronteras, el multilateralismo es nuestra mejor baza. El multilateralismo, ¿sabéis lo que significa esto? Pues esto significa darle poder a una organización supranacional para que decidan las decisiones políticas de un país. Eso es lo que significa esto. Y eso es a lo que se aspira. Y eso es lo que se pretende conseguir con todo este rollo del DNI digital, el euro digital y demás. Porque el euro digital, y perdonadme que os dé la tabarra con todo esto, es una pieza clave para el control. Es una pieza clave para que la gente no tenga más remedio que obedecer. Porque si todo tu dinero está en una cuenta del Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo puede decidir en qué lo gastas, dónde lo gastas, a cuánta distancia de tu casa lo gastas, pues ya te tienen pilladito por los pelendengues. Porque si tú, por ejemplo, dices, bueno, yo es que no quiero estar en mi casa, me quiero ir de viaje, bueno, en cuanto salgas a más de 10 kilómetros, no vas a poder echar gasolina al coche, porque cuando vayas a la gasolinera te va a decir, usted no puede repostar en esta gasolinera. Eso si por aquel entonces siguen existiendo los vehículos a gasolina y no son todos eléctricos ya conectados a internet, que directamente pueden decir, bueno, pues mira, tu coche de estos días no va a funcionar. Pero hay quien se está rebelando contra todo esto, como por ejemplo Giorgia Meloni, que ha dicho... No, que el hombre este tiene toda la razón. Hay películas utópicas y cosas así que es así, que si tú no pasas o no tienes ese cierto grado, no puedes pasar de sección, porque no llegas a ese mínimo a lo mejor de cuota o de dinero, que no tienes un trabajo mejor, y entonces tú no puedes pasar a esa sección porque tú eres de ese estatus social o como económico, entonces no puedes. Y lo que dicen en el euro digital, tú te querrás viajar o irte a otro país, no puedes porque tu dinero llega hasta aquí y no puedes llegar. Por eso es bueno llevar dinero físico y poder gastarlo tú como quieres y cuando quieres, porque si todos los que tenéis hoy en día, que tenemos tecnológicos así, sabes en cualquier momento si gastas la tarjeta, a dónde te lo has gastado, a qué hora te lo has gastado y en todo momento. O sea que es así. Yo cuando gasto la tarjeta, sabes lo que te gastas. Si, te dice, ¿eres tú? ¿No eres tú? Pues ya está, chicos. Te das cuenta que es un medio de control, que con el dinero físico no tienen cómo controlarte. Y tienes privacidad, que si queréis libertad, es una forma de privacidad y de libertad. Que grillos en la pasta italiana ni de coña.
Mira, Meloni prohíbe los insectos en la pasta y en las pizzas. Estudia prohibir también la carne cultivada del laboratorio. Bueno, se está diciendo que Giorgia Meloni ha prohibido los grillos y la carne y demás. Eso es parcialmente cierto. Lo ha prohibido en los platos tradicionales italianos como la pizza y la pasta. ¿Para qué? Para no perder la esencia de su país. Oye, igual Qué no cosa, funciona, ¿eh? Qué Igual lo que cosa. habría que hacer es eso, ¿no? No perder la esencia del país, porque prohibir los grillos o prohibir la arena de grillo, hombre, ¿qué queréis que os diga? Si alguien se la quiere comer, pues que se la coma. Allá él. Lo que no puedes hacer es perder algo como tienen los italianos, que es la pizza y la pasta, a base de meterle harina de grillos. En cuanto a lo de la carne de laboratorio, es cierto que pretende prohibirla, pero no totalmente, sino prohibirla para los platos tradicionales, como por ejemplo la salsa boloñesa. Y antes de cerrar, me gustaría deciros que Carlos Cuerpo, el ministro de Economía de España, se reunió en Estados Unidos con uno de los secretarios del Tesoro, y lo que le dijo es que lo que tiene que hacer es gastar más en defensa. Que lo que tiene que hacer España es gastar más en defensa. Y veréis, esto va a ser un problema muy gordo para este gobierno, porque Estados Unidos está exigiendo que se gaste más dinero en defensa y España no puede adjudicar más dinero al Ministerio de Defensa porque no tiene presupuestos ni posiblemente los vaya a tener en 2025 porque no le va a dar la gana al señor Carles Puigdemont. Así que, ¿cómo va a terminar todo esto para España? Pues para España bastante mal porque probablemente le terminen clavando más aranceles. Esperemos que con el tiempo esto se solucione y esperemos que caiga este gobierno y podamos arreglar España de una buena vez. La frase del día de hoy es: nada sucede por casualidad y menos en política. Noticias desde el exilio, día 17 de abril de 2025. Bueno, chicos, pues ya hemos escuchado Auxiliar Fiscal. Espero que os guste este contenido y seguiré subiendo vídeos poco a poco. Iré haciendo mis billetes de vez en cuando, montando lo típico, lo mío. Que os guste, darle un like a mí, al chico. Y seguimos a ver si España va bien o España va mal. Sigamos aquí. Y reaccionando. ¡Ey!